Has llegado a la galería. Te acompañan Luis Cordero y a los mandos Pablo Pelanas. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. ¿Quién lo probó? Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche pone en mi mejilla la solitaria rosa de Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Credo. Creo en ti, oh todopoderoso carnaval de Cádiz, creador del cielo inmenso de los pobres y creador de la tierra como calle. Creo en el tío de la tiza, su hijo primero, y en todos sus hijos los otros, los chirigoteros, que los concibieron por la obra y la gracia del divino espíritu que el pueblo necesita, el pueblo que aquí nació, de la Virgen Tacita. Creo en ti, oh todopoderoso carnaval gaditano, que padeció el poder bajo tantos tiranos hasta ser crucificado, muerto y sepultado, que desde lo profundo de los infiernos resucitó al tercer siglo de entre los muertos, y ascendió a la cruz verde, y allí está sentado a la izquierda del Falla, a donde vive su reino para que la gente viva feliz. Aunque no tenga gobierno, creo en el Espíritu libre y santo, en la iglesia de los compases celestiales, en la comunión de la gente cantando, en el perdón de los pecados inmortales, en la resurrección de las caras pintadas de blanco, y creo en la vida eterna de los carnavales. Juan Carlos Aragón. Saludos a un episodio más de La Galería a todos aquellos que nos escucháis al otro lado de Internet. Con este sentido, homenaje por la pérdida de Juan Carlos Aragón, abrimos una galería que vendrá marcada, como siempre, por la literatura, el cine y en esta ocasión el teatro. Nuestra primera sección, entre la historia, la literatura y el cine, la protagoniza el profesor Óscar Perea, que nos hablará, entre otras cosas, entre otras mujeres medievales, de su autora fetiche, Leonor López de Córdoba. En pleno marasmo electoral no podíamos dejar de hablar del tema y concretamente del impacto que tuvieron todos los procesos electorales y la política en general en la época de la transición, y más concretamente en el cine español. Lo hacemos de la mano y en buena compañía con Raúl Melero, cinéfilo, showman y uno de los artífices del Cinema Camp. Y cerraremos la galería con teatro que está de moda. Acabamos de tener la ceremonia de los premios Max en la ciudad de Valladolid. Se celebra en breve el Festival de Teatro de Calle y hablaremos con una de sus protagonistas, con Berta Monclús de Impro Teatro. Nos va a contar algunos secretitos sobre el festival vallisoletano y sobre su propia compañía. Y con todo esto empezamos la galería. Asómate con nosotros a la galería. Abrimos la galería y lo hacemos con resaca de Juego de Tronos. Hemos tenido la gran final muy recientemente y aunque no vamos a volver a hablar del tema, ya lo hicimos en nuestro episodio anterior, sí que vamos a hacer un pequeño viaje al medievo. Nos va a acompañar el profesor Óscar Perea, que ha impartido docencia en muchas universidades tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, que ahora mismo es director del proyecto Filobiblion, que también es especialista en Juego de Tronos. Por cierto, ¿verdad, Óscar? Bienvenido. Hola, muy buenas, muchas gracias. Bueno, tanto como especialista, yo diría más bien un aficionado cabal, con un poquito de recorrido histórico, pero bueno, pues disfruto la serie y la utilizo en mis clases y además con bastante éxito, porque es una cosa que suele sorprender mucho a los estudiantes. Ellos piensan que que el gran éxito de la serie está basado en personajes, en desarrollos de guión, etcétera, y no se dan cuenta de que muchos de los temas son clichés, son tópicos que han estado con nosotros en la civilización occidental desde por lo menos la época grecolatina. Entonces eso les sorprende, les gusta verlo fuera, o sea, les gusta que algo que entienden que estudian en las aulas
lo pueden observar también fuera de ellas, en una pantalla de televisión, en una serie que ven, y la verdad es que he tenido mucha suerte. A los estudiantes les ha gustado mucho esa aproximación. Algo que ha gustado al público en general han sido los ricos personajes femeninos. Ha suscitado muchas polémicas la serie en torno al feminismo, pero trasladándolo a la Edad Media, ¿siguen las mujeres un poco padeciendo más, si cabe, la cronofobia? ¿Seguimos hablando de mujeres medievales demasiado poco? Bueno, lo que sucede es que las mujeres, cuando aplicas la perspectiva feminista a un personaje del pasado, hay que tener cierta precaución. Evidentemente, por así decirlo, las situaciones son las mismas. Las situaciones son absolutamente las mismas y la mujer, esté determinada en el estrato social que estuviera en su época, sigue estando discriminada. En ocasiones hay ciertas parcelitas pequeñas de poder que sí permiten que la mujer tenga mayor lucimiento y entonces, como cuando estudiamos la Edad Media somos presos de la documentación que tenemos, cuando se da el caso de una mujer poderosa a la que la documentación alude mucho, entonces sí podemos construir bastantes cosas, tanto por omisión de documentos como por la realidad histórica que nos conllevan ellos. Entonces, lo que sucede, yo no creo que estemos hablando demasiado de mujeres, todo lo contrario. Lo que sucede es que durante muchísimos años no se ha hablado nada, entonces lo que hay que hacer es contrarrestar en su debida medida. Así que cualquier tema relativo a mujeres, historia de las mujeres en la Edad Media, cualquier personaje, cualquier carácter femenino tiene un recorrido enorme y yo creo que justo lo contrario, tenemos que aprovechar de ello para mostrar que las cosas fueron como fueron y todas las conexiones que se pueden hacer entre nuestra realidad y aquellas. Bueno, en conclusión, hay vida más allá de Isabel I de Castilla, ¿no? Sí, claro, es evidente que, bueno, tampoco hay que despreciar un personaje que da tantísimo juego como Isabel la Católica, aunque bueno, también es cierto que es un poco prisionera de los clichés de la época que se han hecho, pero sí, respondiendo a tu pregunta, en efecto hay muchísima vida, hay muchísimas mujeres en la Edad Media hispánica que son susceptibles de tener una aproximación y de que, sobre todo, que la gente conozca más su historia, que se interese más la gente por ella. De hecho, tú eres especialista y has trabajado mucho la figura de Leonor López de Córdoba, no solo como personaje histórico, sino también como autora literaria. Sí, el problema de Leonor López de Córdoba es un poco una cuestión, como refiriéndome a lo que decía antes, de que tenemos que trabajar con los documentos que tenemos. En el caso de Leonor López de Córdoba es un problema, porque en esa época los documentos son escasísimos, tenemos muy pocas fuentes materiales que nos hablen de ella. Leonor es un personaje interesantísimo, hombre, tampoco es un poco una debilidad personal, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es probablemente la mujer, mucho antes que Isabel la Católica, unos 70 años antes, es la mujer más poderosa de Castilla. Es un personaje además que lo tiene todo porque siguiendo con las comparaciones con Juego de Tronos, ¿no? Pues es un poco nuestra Daenerys Targaryen, ¿no? En el sentido de que ella es la hija del maestre Martín López de Córdoba, que es el máximo colaborador de Pedro I. Cuando muere Pedro I y triunfa Enrique II de Trastámara, a pesar de haberle prometido el perdón a Martín López de Córdoba si entregaba las fortalezas de Carmona y de Sevilla, que eran las controladas por él, a pesar de ello, Enrique II lo traiciona y cuando el maestre cumple su parte del trato, cumple su parte del trato, lo asesina, lo mata, lo manda a ejecutar. Y a Leonor López de Córdoba pasa sus primeros 10, 12, puede que más años de vida en la cárcel de las Atarazanas de Sevilla. A pesar de eso, sale de la cárcel, consigue hacerse con un patrimonio y va poco a poco, a base de influencia y sobre todo de mucha inteligencia, va no solo sobreviviendo, sino que cuando llega Catalina de Lancaster para reinar, para casarse con el futuro Enrique III, el nieto el hijo de Juan I de Castilla, cuando llega para casarse, al final se convierte en su privada, en su consejera privada, en la mujer más poderosa del reino. Es decir, es una evolución desde lo más bajo de la sociedad hasta lo más alto, sobre todo a base de inteligencia, porque lo que no queda absolutamente ninguna duda es el perfil absolutamente inteligente de esta mujer. Ella también, como hemos dicho, tiene una dimensión literaria, está considerada la primera autora de unas memorias en lengua castellana. Sí, exactamente. El primer escrito autobiográfico que hemos conservado en lengua castellana son sus memorias. Lo que
lo que la crítica literaria ha venido a llamar sus memorias. En realidad es un documento que no se sabe muy bien cómo hacerlo, porque es un documento que se ha conservado en diversos manuscritos, todos ellos muy tardíos. No hemos conservado, por desgracia, el original. Son copias todas ellas muy tardías y todas las copias están incompletas. Durante un tiempo, además, hubo cierta polémica, porque uno de los grandes especialistas en literatura medieval, el hispanista Alan Deyermont, llegó a la conclusión de que Leonor López de Córdoba no escribió literalmente, es decir, no agarró una pluma, la mojó con tinta y la escribió de su puño y letra, sino que lo que hizo fue dictar las memorias a un escribano en Córdoba, ¿no? Entonces, eso causó cierta polémica, porque parecía como que no fue en absoluto fue la intención del profesor Deyermont, pero parecía como que estuviera, por así decirlo, minusvalorando la capacidad de autoría, y es todo lo contrario. Es un recurso que era frecuente en la época, no solo ella, otros autores también lo utilizaban, y entonces sus memorias, sobre todo la parte que se ha conservado, que hace relación a sus primeros años de vida. Ella narra los años de la cárcel, las penurias que pasó, cómo vio morir a muchísimos miembros de su familia, hermanos, etcétera, cómo su propio marido, Ruiz López de Inestrosa, también estuvo prisionero, y luego cuenta una relación un poco extraña con él, que quizás sea lo más llamativo, ¿no?, en ese sentido literario, ¿no? Es evidente que como son unas memorias autobiográficas, hay que tener también mucho cuidado, mucha precaución al aproximarnos a su figura, porque el texto está lleno de cosas, está lleno de lugares oscuros. Hay lugares en los que, pues cuando uno cuenta su autobiografía, digamos que es más predispuesto a ponerse bien a uno mismo, ¿no? Y eso también le pasa a doña Leonor. Pero al mismo tiempo, sobre todo, por ejemplo, la relación familiar, la relación como ella desde el principio toma conciencia de que tiene que recuperar el honor perdido de su familia. Lo hace además a base de inteligencia, como ya te he dicho. La relación con su marido es extrañísima, desde luego. No se parece todas las ideas preconcebidas que podamos tener de una relación entre hombre y mujer en la Edad Media, cualquier cosa que se le parezca a una novela de caballerías. Esto es justo todo lo contrario. Ella tiene un papel absolutamente definido, tiene muy claro que es ella y no su marido quien va a dirigir los intereses de la familia, y eso es muy extraño. Eso es una especie de anomalía. No casa nada con la literatura ni con lo que sabemos de la época. También no es la única mujer. Por ejemplo, pues la condesa doña Mencía de Mendoza es un personaje un poco posterior, ya de la época también de los Enrique IV y los Reyes Católicos. Pero con la condesa de Ardo, doña Mencía de Mendoza, también es una de estas mujeres fuertes, una mujer de que cuando en ausencia de su marido, ella llevó las riendas de su casa y la verdad es que el linaje se lo agradeció porque lo hizo fenomenal. Es decir, ese corresponde a ese tipo de perfil, unas mujeres que son muy poderosas y mujeres que además lo hacen a base de pura inteligencia, porque tienen muchos condicionantes sociales totalmente en contra. Un personaje que, aparte de que precisamente quizá por su inteligencia se reconfigura en personaje literario y muchas veces para ser criticado. Sí, bueno, pero esto no es novedad, porque los cronistas masculinos de la época, tanto a Leonor López de Córdoba como a la reina a la que ella sirve, que es Catalina de Lancaster, la esposa de Enrique III de Trastámara, los cronistas contemporáneos, la verdad es que, por decirlo de forma lisa y llana, la verdad es que las ponen a caldo. O sea, no solo los elogios son inexistentes, y además hay incluso algunos insultos. Bueno, más que insultos, son maledicencias. A ella, a Leonor López de Córdoba, o sea, todo el mundo critica que Catalina de Lancaster, siendo reina, se vea tan influida por las decisiones y por la opinión y los pensamientos de su valida. A ella, a la privada, a Leonor López de Córdoba, la llegan a llamar vil mujer, de una vil mujer, que piensa que Catalina está influida malamente por una mujer vil, por una mujer de baja extracción social, cuando es mentira, ella formaba parte de la nobleza. Y a la propia Catalina de Lancaster también, además, de pura maledicencia, la dicen que era una mujer muy aficionada a beber vino y que no estaba bien regida. Eso dicen los cronistas de la época. Entonces, que ahora se conviertan en personajes literarios y sean objeto de crítica,
pues por desgracia nada más que sigue el cliché, sigue la misma norma que ya tuvieron que sufrir. Las mismas críticas, por supuesto infundadas, que tuvieron que sufrir en vida y por las que los cronistas les atacan. Claro, esas son las noticias, ese es el perfil de su biografía que los historiadores tienen que deconstruir, que tienen que estar leyendo con mucha precaución todas las informaciones, porque es que son absolutamente negativas. Otro personaje que formaría, por así decir, un trío de damas de lo que estamos hablando ahora mismo sería Inés de Torres, que es también un personaje importante dentro de la corte de Catalina de Lancaster. Sí, de hecho, Inés de Torres antes me quejaba de la escasa documentación y de las escasas fuentes que tenemos para acceder a la biografía de Leonor López de Córdoba, pues con Inés de Torres es todavía peor, porque Inés de Torres prácticamente lo desconocemos todos. Hay muy pocos estudios, la documentación es mínima y solo se sabe que en algún momento en ese periodo hay un periodo muy turbulento en la historia de Castilla, y es ese periodo además que coincide con nuestra falta de documentación. Es un periodo que va desde 1391, cuando es un año de crisis, porque el rey Juan I ha muerto el año anterior, en 1390, de un accidente, una caída de caballo en Alcalá de Henares. Su hijo Enrique III hereda el trono, pero es menor de edad. Entonces hay un consejo de regencia. 1391 es el gran pogrom, las grandes prédicas y la lucha contra la quema de las juderías y el asalto a los judíos, que comienzan muchos de ellos a convertirse al cristianismo para intentar evitar. Es una época de crisis generalizada hasta que no se soluciona parcialmente, más o menos hasta 1414. Es una época muy dura, muy difícil, donde en Castilla hay dos regentes, Fernando de Antequera y Catalina de Lancaster, que están totalmente enfrentados. Hay una guerra total entre ellos, una guerra absoluta. Y entonces Inés de Torres lo que hace es sustituir, por así decirlo, en la privanza regia a Leonor López de Córdoba, dándose además la casualidad de que Inés de Torres había llegado a servir a la corte gracias a Leonor López de Córdoba. Es un escenario que recuerda un poco al disculpa, no recuerdo cómo se llama, la Favorita, creo que se llama, una película muy reciente sobre la reina de Inglaterra. Sí. Sí, pues es exactamente el mismo escenario. Una reina que está buscando consejo entre dos mujeres, una favorita que es la que primero tiene la privanza regia, otra segunda favorita que entra gracias a la primera favorita y luego al final le quita el puesto. Es exactamente la misma situación hace 600 años en la Castilla de los primeros años del siglo XV. Óscar, una pregunta y es un poco subjetiva. Acabas de mencionar La Favorita, ahora mismo tenemos también en HBO, si no me equivoco, La Princesa Española, The Spanish Princess. Se hizo en España la serie de Isabel. Sin embargo, estas mujeres, Catalina de Lancaster y su corte, Leonor López de Córdoba, tienen chicha literaria y para el audiovisual también. ¿Por qué no han tenido de momento esa presencia en literatura o en audiovisual? Bueno, también es una muy subjetiva, también te doy mi opinión, que también es muy subjetiva, obviamente, no tiene por qué ser compartida. Yo lo que creo es que cuando hay algún medio audiovisual, alguna productora que quiere apostar por un tema parecido, lo que quiere es ir sobre lo seguro. Entonces, por eso van a las grandes mujeres de las que ya se saben que van a despertar interés general sí o sí. Por eso se centran en Isabel la Católica, por eso se centran en Catalina de Aragón. Todos sabemos cuáles son las tristes historias de estas mujeres, tanto en su época de mayor auge, de cuando son poderosas, y luego pues su desgracia personal. Entonces yo creo que los productores audiovisuales van directamente a lo que ya saben que va a tener éxito. Apostar por Catalina de Lancaster, apostar por Leonor López de Córdoba es muy arriesgado, y como es una época en la que no se comprende bien, un guionista, por así decirlo, alguien cuando quieres montar la trama narrativa que va a acompañar luego al audiovisual, la historia tiene que tener fuerza. Y si no comprendes bien la época, si no se comprende bien cuáles eran los condicionantes, eso tiene muchos visos de fracasar. Entonces, por una parte entiendo que las productoras no quieran arriesgar con productos nuevos, pero por otro lado estamos volviendo a lo de siempre. Hacemos series, o mejor dicho, se hacen series
y series de personajes históricos que no tienen ningún tratamiento novedoso. Los personajes son absolutamente planos, sin mostrar ningún tipo de evolución, y no hay novedad, no hay novedad, por así decirlo. De hecho, gran parte del éxito del Juego de Tronos se trata de eso, de que por fin se trata la Edad Media de una manera en la que se aleja un poco los clichés, se le muestra un poco como un poco más realista. Es una corriente que en los ámbitos anglosajones la llaman el dirty medievalism, el medievalismo sucio, ¿no? Porque parece que lo que tratan es de descubrir la época con toda su crudeza, en una época muy cruel. No olvidemos que pues cosas como derechos humanos y cualquier tipo de democracia o algo parecido a un régimen participativo, hablar de ello en la Edad Media es muy complicado. Entonces, si no tienen tanta salida este tipo de personajes y no se van a dar series audiovisuales, es un poco porque los productores siempre quieren apostar a caballo ganador. Apostar con estas mujeres es un riesgo. A mí me gustaría, y yo creo que a todos, ¿no?, que hubiera un poco más de riesgo, pero por otra parte también es comprensible. Lo que sí hace falta, yo creo que lo que le va a dar por así decirlo, el espaldarazo definitivo para que alguien apueste es crear buenos guiones, que los guionistas se interesen por estos personajes y que creen guiones poderosos, guiones fuertes. Creo que el éxito de Juego de Tronos, en este sentido, les avala para poder hacerlo. Pues con este llamamiento a los guionistas y con la invitación a leer las memorias de Leonor López de Córdoba te despedimos. Óscar, muchas gracias. Nos has quitado la resaca de Juego de Tronos un poco también, así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. A vosotros, un placer. Y seguimos en la galería y lo hacemos, ya sabéis, con cine. Ahí quietos, que ahora volvemos. A martini, shaken not stirred. Rosebud, Rosebud, Rosebud. No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije, mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que soñaba de sí misma. Asómate con nosotros a la galería. Retomamos la galería y si antes hemos estado de resaca de Juego de Tronos, ahora estamos en plena borrachera electoral, un tema que hoy en día no tiene tanto protagonismo en nuestro cine, pero que sin duda estuvo muy presente en las películas de los 70 y de los 80. ¿Quién nos recuerda a alguien tan poco político a priori como Pedro Almodóvar y su mítico Erecciones Generales en su ópera prima? Y ahora, nuestro concurso, Erecciones Generales. Para hablar de este tema contamos con un cinéfilo, con un cortometrajista, con un showman y con uno de los amigos que hace posible el Cinemacamp. Él es Raúl Melero. Raúl, bienvenido. Hola, muchas gracias. Y es un tema que, como decíamos, sí que ha dado mucho de sí en la ficción nacional anterior. Yo creo que muy posiblemente casi todos los quienes nos escuchan podrán pensar en películas como El disputado voto del señor Cayo, que todavía hoy ha tenido cierta vigencia y cierto protagonismo, pero hubo muchos más títulos, ¿verdad? Pues sí, la verdad, por ejemplo, la película El disputado voto del señor Cayo ya es una película del 86, pero bueno, sobre todo ya no es solamente la presencia, sino en la cantidad de géneros y manifestaciones diferentes que tuvo pues, esa transición política en nuestro cine. O sea, yo más o menos traía incluso pensada una especie de clasificación entre, bueno, cine erótico festivo, por llamarlo de alguna manera. Que bueno, eso pues encontramos títulos pues muy curiosos, como Que vienen los socialistas. Ahí, claro, está omnipresente Ozores, Mariano Ozores. Sí, Pedro Lazaga también, un poco. Sí. Pedro Lazaga, por ejemplo, que tiene una película que se llama Botagundisalvo, con guión de Mingote y de José Luis Dibildos, que está basada en una viñeta del propio Mingote, pero vamos, eso. De Ozores también tenemos los energéticos y, bueno, tendríamos los autonómicos, aunque solo el guión es suyo. Son películas realmente, como muchas de Ozores,
que agarran algo, una especie de premisa, aunque luego, según va desarrollándose la película, pues queda totalmente disuelta en todo ese mare magnum de chistes y de ropa interior y de carne. Sí, ¿no? Ese medio destape, medio comedia del tardofranquismo que se mezcla y dio lugar a estas comedias que hoy en día veríamos con ojos un poco como películas conservadoras. No sé si te parece a ti que tienen ese sesgo. Pues indudablemente, con el paso de los tiempos, sí que dan una sensación de mayor conservadurismo. De todas formas, traía por aquí precisamente de Ozores en relación a otra película de otro director, Eduardo Manzanos, Brochero. En los años 60 se realizó un documental llamado Morir en Madrid, que hicieron unos directores franceses que engañaron al franquismo, a Gabriel Arias Salgado, que era ministro de Información y Turismo. Querían, en principio iban a grabar un documental, digamos, de promoción de España, de la gloriosa cruzada del caudillo, etcétera, etcétera, y eran unos izquierdistas que al final hicieron un documental que iba de todo lo contrario. Y desde España se produjeron 2 documentales o 2 contradocumentales. Uno es de este director, que luego tiene una película documental, un falso juicio a Franco. Bueno, pues uno de los documentales lo hizo este señor y el otro lo hizo el propio Mariano Ozores, que se llama Morir en España. Uno es del 65, el de Ozores, y el otro es del 66. Un dato que yo he estado leyendo ayer y me ha parecido tremendo. Totalmente fascinante. Has mencionado Los Autonómicos, otra de las películas que también, y que creo que tenemos que mencionar porque estamos en vísperas de elecciones autonómicas, es la de Las Autonosuyas. Es una película de Rafael Gil con guión adaptación de Vizcaíno Casas, de lo más curiosa también esta película. Claro, yo aquí, si el otro era cine erótico festivo, a esto lo he llamado cine patriótico festivo. Porque bueno, Rafael Gil, que era un director muy afín, muy afecto al régimen, tiene películas muy importantes, como por ejemplo adaptaciones de Jardín Poncela, como lo hizo hasta Debajo del almendro, Viva lo imposible, adaptación de Miura. Pero era un gran cinéfilo, muy apasionado del cine, y tiene con Vizcaíno Casas 4 películas. Yo he logrado ver 2, porque la verdad tienen más sesgo ideológico que humor. Tenemos una, al tercer año resucitó. En general casi todas son muy parecidas. Una ridiculización de aquello con lo que Vizcaíno Casas, válgame la redundancia, no casa. Y un humor, pues no sé, que supongo que a lo mejor tienes que estar dentro de esa facción para entenderlo. A mí personalmente sí que me resultaba muy curioso porque luego tienen grandes repartos. O sea, por ejemplo, en la de Las Autonosuyas, pues tenemos ahí a Alfredo Landa haciendo el farfullo. Haciendo el farfullo. Y además haciendo de pareja con María Casanova, con la que también haría de pareja en la tercera película de José Luis García, que también me parece otra figura muy relevante del cine de esa época y de este tema concreto. Claro, porque estamos hablando un poco de directores y de películas un tanto, digamos, cómicas, o de directores que han resistido muy mal el paso del tiempo, pero García es una de las grandes figuras del cine de esa época y en general del cine español de la segunda mitad del 20, y también se interesó por este tema político, electoral, en estos años de la transición. Claro, García tiene como estas 2 etapas. La primera hasta mediados de los 80, como muy enraizada en el momento social e histórico de la época, y luego pues esta segunda etapa además de cine de época. Pero claro, las primeras películas de García tienen muchísimo contenido político y social. Es más, no solamente las películas, digamos, dirigidas por García, sino películas en las que participó García de la llamada Tercera Vía, muchas de ellas coescritas, e incluso, o sea, con José María González Sinde, coescritas con él y a veces dirigidas por él, cosa que era más extraña. Y luego con la producción de José Luis Dibildos, que era esa tercera vía. No era ni el nuevo cine español de los Saura, etcétera, etcétera, ni el cine erótico festivo, sino era un cine un poco a medio camino, queriendo contar cosas, pero de una manera mucho más divertida. Y ahí tenemos películas realmente muy desconocidas, pero interesantísimas.
¿Te quedas con alguna? ¿Nos recomiendas alguna de estas películas de Garci que digas merece la pena volver a ella? Sobre todo teniendo en cuenta que Garci es un director que hoy en día, sorprendentemente, un director oscarizado y que prácticamente ha caído en el olvido. Bien, es cierto que su decisión personal de dejar de hacer películas, sin duda, le está haciendo pagar este peaje, pero si tuviéramos que recuperar alguna película de Garci, ¿cuál nos recomendarías? Pues realmente de entre las primeras hay varias muy interesantes. Asignatura pendiente, por ejemplo, que es la primera, con José Sacristán y ese traje como gris azulado que debería estar en los museos del cine español, porque Sacristán en esa época lo lleva en prácticamente todas las películas que hace. Pues yo creo que Asignatura pendiente es una película muy, muy importante. Solos en la madrugada, que sería la segunda, pues estaría muy bien también, igual que Las verdes praderas, pero claro, Asignatura pendiente tiene su cierta carga de profundidad y además se nota un poco las dos vertientes de digamos, el cine de la época al respecto de la transición. Por ejemplo, en la novela del disputado voto del señor Cayo, parece como que la perspectiva de esta nueva democracia no es tan halagüeña como en otros relatos, aunque Jiménez Rico, el añadido que le hace, sí le da un cierto tono de optimismo. Garci, tanto en Asignatura pendiente como en Solos en la madrugada, sí que parece recibir esta nueva democracia con mucho más optimismo. Es mucho más altanero en Solos en la madrugada, con ese discurso final de Sacristán, pero bueno, en Asignatura pendiente yo creo que... De hecho, Asignatura pendiente que en Argentina cuando se estrenó se censuraron las partes de Héctor Alterio. Como todos sabemos, es un actor argentino. No se quería que se conociera esa parte con ese actor que sí era más o menos conocido. Y realmente a mí de Garci lo que me parece, aparte de su propio cine, me parece muy interesante una película en la que él escribe el guión y actúa, pero dirige José María González Sinde, que se llama Viva la clase media, que está basada en la represión que sufrieron unos, asociados al Partido Comunista, que no pertenecían a la clase obrera, sino más bien a una clase media más acomodada, y que está basado, por ejemplo, en experiencias de Antonio Gamero, que es un actor también bastante habitual en todo el cine pues de Garci, de esa época, que de hecho sale en Asignatura pendiente, y en muchas más películas, en que vienen Los socialistas, una película que no hemos mencionado y también es muy curiosa, sobre todo vista hoy en día. ¿Quién le iba a decir a José Sacristán en aquellos tiempos, con aquellos papeles, que iba a acabar con la consideración y la relevancia que ha acabado hoy, ¿no? Pues sí, la verdad sucede con muchos actores que pasas de una película a otra, incluso con el propio Antonio Ferrandis, pasas de películas más solemnes a Bota Gundisalvo o películas así, y claro, con José Sacristán pasas de verlo a lo mejor en Asignatura pendiente o en Solos en la madrugada, a que vienen Los socialistas o alguna película, y como que pues no sé, es un poco, yo creo, como ver a Jason Biggs en American Pie y de repente pues en la película esta que hizo con Woody Allen. Dos registros totalmente diferentes. En la misma línea también política, yo sé que tú no controlas tanto ese tipo de cine, el Eloy de la Iglesia en El diputado tiene también un papel muy interesante, muy dentro del tema electoral que veníamos hablando con estas elecciones que hemos tenido y que vamos a volver a tener, y que es una película también en la que está en un registro diferente y que, bueno, se puede volver a ella quienes nos estén escuchando y tengan interés. Además que se consigue fácil, porque otro problema, lo hemos hablado tú y yo fuera de antena, es que muchas veces ver estas películas es complicado porque tienes que recurrir a medios, digamos, poco lícitos, tienes que recurrir a bibliotecas y demás. Es un poco complicado, ¿no?, acceder a estos documentos. Es muy complicado porque en muchos casos ni siquiera conoces la existencia de algunas de las películas. Entonces, pues bueno, tienes que conocer el tema y estar siempre ojo a visor, porque bueno, de vez en cuando te sueltan alguna por algún canal de estos extraños que aparece y desaparece por tu televisor, y bueno, pues de repente te enteras de que la van a poner por el canal 128 y dices, pues voy a verla. Y sobre todo, muchas películas, digamos, muy enraizadas en no sé cómo llamarlo, en esta ideología preconstitucional,
Porque eso yo, por ejemplo, hace poco he estado viendo la película pues, la que os comentaba, de este Eduardo Manzano Brochero, que se llamaba Franco, un proceso histórico. Un juicio a Franco en el cual aparecen personas para testificar como Felipe González, un año antes de convertirse en presidente del gobierno, Paco Umbral, Ramón Tamames, Nicolás Redondo, aparecen falangistas, afectos y desafectos a Franco. Una película realmente difícil de encontrar y difícil de conocer, pero a mí me pareció, pese a las 2 horas que se pueden hacer un poco largas, a mí me pareció una cosa muy interesante. Y este señor, que era más bien, pues eso, afecto al régimen, afín a Franco, pues digamos que ya no tiene esa relevancia, ya no tiene esa notoriedad. Claro, dices, ¿y dónde encuentro yo esto? ¿Dónde encuentro yo siquiera información sobre este señor? Entonces, pues te toca estar, si te gusta el tema, te toca estar muy ojo a visor y siempre en la cabeza, en cuanto aparece el título, pues reconocerlo y saber, esto tengo que ir a verlo. Que sí que tuvieron mucho en cuenta el ambiente político de la época es Arribazaña, una película muy, muy curiosa. Yo sé que la has visto con mucha atención y creo que la recomiendas. Sí, fue una película que a mí me sorprendió mucho. Bueno, ante una película, digamos, con esta sinopsis, pues uno dice, a ver qué me voy a encontrar. O sea, por lo menos sabes qué buen reparto. Ahí está Iñaki Miramón también, como en El disputado voto del señor Cayo, Enrique San Francisco. Claro, luego tienes, digamos, personajes... No, bueno, José Sacristán también aparece, pero es un personaje que, digamos, no es tan central como Héctor Alteri y Fernando Fernán Gómez. Y la verdad es que es una metáfora de cómo fue o cómo vivieron algunos o vieron algunos el proceso de la transición democrática, que a mí me pareció realmente interesante. Yo creo que es un gran descubrimiento y una película que hoy en día muchos deberían ver. También por esto que mencionaba antes, de la decepción de algunos con cómo se desarrolló, de la aceptación de otros, de las normas que se establecieron. No sé, a mí me parece una película que, sin marcarte exactamente lo que tienes que pensar, me parece como metáfora eso muy interesante y bueno, una película realmente lograda. Ves perfectamente a qué se refiere cada personaje que simboliza. Claro, bueno, luego está Fernando Fernán Gómez, que ese señor pues es un titán. Nos vamos a dejar muchas películas en el tintero. Me hubiera gustado hablar de Bardem, me hubiera gustado hablar de Operación Ogro, que es otro de esos grandes títulos, pero no nos da tiempo para más. Y Berlanga. Y la escopeta nacional es una de los grandes clásicos. Pero bueno, creo que hemos hecho un muy buen repaso a todo este cine de la transición relacionado con las elecciones. Muchas gracias por ello, Raúl. Nada, vosotros. A quienes nos escuchan, invitaros no solo a ver cine, sino también a ir a votar. Importantísimo. Y no os despeguéis del sillón o de donde sea que os encontréis, porque vamos a volver en nada con teatro. Os esperamos. Señor, que no me falte el valor, que sea el que siga siempre, eso es lo que pido yo. Ellas navegan contra el viento del Estado, viviendo un sometimiento institucionalizado. Me dicen arcano, ¿eres aliado de la lucha feminista? No, solo soy humano. Hortensia Romero Vallejo, de Málaga y del 24. Cuando yo llegué a Nueva York y me pidieron una definición de qué es el surrealismo, Dalí dijo, el surrealismo soy yo. Y era verdad. Asómate con nosotros a la galería. Vamos a por la última sección de la galería y retomamos una vez más el tema del teatro, que es un tema que nos ha gustado mucho. Contamos hoy con una actriz y fundadora de Impro Teatro. Su nombre es Berta Monclús. Muchas gracias por estar con nosotros, Berta. Hola chicos, muchísimas gracias a vosotros por mostrar interés por esta disciplina teatral. Hoy nos estamos poniendo un poco locales porque el podcast La Galería se hace desde Valladolid, Impro Teatro se radica en Valladolid y Berta, ¿me puedes confirmar una cosa? Claro. ¿Es verdad que Valladolid
aparte de ser ciudad cinéfila, que eso ya lo sabíamos, se está convirtiendo en amiga de las artes escénicas? Sí, yo creo que Valladolid poco a poco cada vez está... Yo creo que siempre ha tenido una tradición teatral muy arraigada, pero poco a poco va apostando por nuevas maneras de contar historias, nuevas maneras de entender el teatro o nuevas maneras de cuestionarse qué es el teatro, porque no hay una forma única de entender, que es algo tan amplio como esta eterna pregunta de qué es el arte, ¿no? Como no, son cosas indefinibles. Además, con una oferta muy variada, porque no solamente tenemos el teatro, por así decir, oficial, sino que también hay mucho teatro amateur, el Festival de Teatro y Artes de Calle, las jornadas de flamenco se aproximan también en breve, y un poco la guinda ha sido la ceremonia de los Max recientemente aquí en la ciudad. Sí, lo de los Max fue precioso, la verdad que tuve la suerte de poder estar acompañando a Thomas Walker, una de las personas pioneras del teatro experimental de Nueva York, del Living Theater, que se le hizo un homenaje, de hecho el homenaje del TAC de estos 20 años es a él, y la verdad que fue una gala hermosa, plagada de canto a la libertad artística, la libertad para el humor, o la libertad para las artes, porque si no hay la libertad en el arte ya, ¿qué nos queda? Una ceremonia marcada por el teatro catalán, básicamente. Sí, la verdad que tuvieron bastante peso, también estaba presente, estaba la gente de Teloncillo, también había presencia, ¿no? Aunque no tuvimos la suerte de que se llevaran premio, pero bueno, también había esa presencia de gente de Valladolid. Bueno, la gran presencia era el Max de honor a Concha Velasco, merecidísimo. Que fue precioso, y encima ella, que salió del coche tan chiquita, parecía que estaba muy mayor, pero es increíble lo que hace el escenario, ¿no? Subió, pisó, casi se cae por las escaleras, y de repente pisó el escenario, se puso recta, y con una voz, ¡buah!, increíble, o sea, es increíble el poder del escenario, ¿no? Y qué bonito recuperar algo que dijo María Herbás, que ganó también un Max por Ifigenia Vallecas, y dijo que ella en los últimos tiempos todo el rato se pregunta y tiene muchas dudas de qué es la existencia, por qué estamos aquí, de qué va esto de la vida, como que nada tiene sentido, pero que en el escenario, cuando sube al escenario, es obra, o sea, existe, coge presencia, el escenario da eso, y con Concha Velasco pasó un poco eso, ¿no? Subió al escenario y se creció, cogió presencia y fue enorme, fue precioso. Una pequeña polémica que ha surgido ha sido en torno a la temática castellana. Ha habido quien lo ha acusado un poco abiertamente de rural y de remitirse demasiado al agro. ¿Esta polémica por qué surge y tiene fundamentación en realidad? ¿O sencillamente... había algo castizo, pero a mí me pareció bien, quiero decir, cada tierra tiene algo y a mí no me resultó... estaba la jota, es que es nuestro, o sea, quiero decir, nosotros no bailamos flamenco, que podría ser no, que nosotros bailamos la jota. Entonces, a mí me pareció interesante que hubiera seguido un poco a pues, la tierra de Castilla, tierra de campo, o sea, ¿no? ¿Qué es esto? No vivimos en el Caribe, tenemos esto. Parece que no sé, que pretendemos cambiar la imagen y mostrar cosas que no somos esto. Totalmente de acuerdo contigo, me alegra mucho que lo digas. Un castellano rudo, pero corazón noble, amante de las artes, apasionado, es así. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo concuerdo totalmente contigo, pero quería oírlo de labios de un invitado y no ser yo quien tuviera que decirlo. Vamos a centrarnos en tu figura y sobre todo en tu obra, porque eres fundadora de Improteatro. Cuéntanos, ¿qué es Improteatro y qué os traéis entre manos? Impro es una compañía que nace con el fin de investigar en la composición en vivo. Esta idea de crear en el momento, con una técnica teatral que es la improvisación, aquello que ocurra, ¿no? Hay espectáculos que tienen una estructura más cerrada, pero siempre la composición, el diálogo, el parlamento del actor va muy vinculado a lo que en ese momento necesita o quiere contar. El público también influye directamente porque el público es parte co-creadora con nosotros en los espectáculos. Un poco esa lucha, ¿no? Desde que el arte es único y no puede haber dos noches de Van Gogh iguales. O sea, las piezas teatrales no deberían poder reproducirse automáticamente como si fueran chorizos. Pues la impro nace y muere y nunca más se vuelve a dar la misma función. Luchamos por esta belleza del efímero.
Trabajáis también para la sala experimental del Teatro Zorrilla, si no estoy Sí, hacemos temporada equivocado. en Zorrilla todo el año y luego desde hace 3 años pues estamos en el Festival Internacional de Artes de Calle organizando este encuentro nacional y por primera vez internacional de Artes de Calle. O sea, para este año ya damos el salto a que el encuentro se convierta en un encuentro internacional. Viene gente de Nueva Zelanda, de Argentina, de Perú. Y una pregunta, ahora vamos a hablar del Festival de Teatro de Calle, pero antes de eso, ¿lo experimental se ha vuelto canon? ¿A qué te refieres con canon? ¿Lo experimental ha dejado de tener ya ese aire un poco novedoso, exótico, rompedor y digamos que se ha vuelto Yo creo que no, hábito? lo que pasa es que nada, está todo inventado, ¿sabes lo que quiero decir? Ahora con el Living Theater, que he estado estos 4 días aquí, pues nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas de la danza contemporánea o muchas de las cosas que se venían haciendo ahora y nos queremos todos súper modernos, ya existían. Lo que cambia es la mirada del creador, la manera de entender la vida del creador, pero las pautas, el teatro en Grecia, o sea, ya mezclaba disciplinas artísticas, ¿no? Como que el teatro ya tenía piezas teatrales, tenía piezas de danza, de música, había cosas que no eran tan cerradas a veces como lo que se entiende por teatro clásico, pero ya existían en Grecia. Entonces no somos tan modernos, pero sí que debemos luchar un poco por esa esencia de cada uno, porque yo puedo contar una pieza de Shakespeare, pero mi manera de entender el mundo ahora no es la de otro que la tuya. Entonces, nada es tan moderno ni nada es tan ¿sabes lo que te quiero decir? Como que ya existía todo antes, lo que cambia es la mirada del que lo empieza a crear ahora. Bueno, miradas, de hecho, rupturistas que nos van a esperar en el Festival de Teatro de Calle de Valladolid. Sí. Cuéntanos, ¿qué nos espera? Pues nos espera dentro de la programación del festival nuestro, de Encuentro de Inter, compañeras, va a haber mucha formación coral, se estrena un formato que se llama el TED, Yamin, que es una de las compañías más grandes de España, estrena Desmontando los Clásicos, que es una pieza que dirige Carlos Castillo con textos que han trabajado también con Vicente Fuentes, se estrena un formato que es peruano, que es Guarnichas, creado por hombres y por mujeres, pero para resaltar la figura de esas mujeres importantes en la historia del teatro. ¿Fechas? Fechas, empezamos mañana a las 10 de la mañana, también con espectáculos infantiles en el Teatro Zorrilla, hasta el domingo por la noche, que es la clausura a las 7:30. Pues no lo hemos contado, pero jueves y viernes hay espectáculos infantiles a las 10 y a las 11:30 de la mañana, para acercar este arte de improvisar también a los más pequeños. Bueno, por mañana se entiende el jueves 23. Recordad jueves que 23, viernes 24. Este programa no se emite en directo. Hay un montón de formación también, de talleres. Viene gente muy guay a dar talleres de improgestual, como Luis Cao, que es un actor de Illana, que también ha ganado un Max. Hay un poco de todo. La formación es siempre nuestro hito, ¿no? Por esto de estar en constante revisión y en constante cuestionamiento todo el rato. Berta, de hecho, en Impro Teatro tenéis también una de vuestras facetas, además de ser compañía, es ser escuela, ¿verdad? Sí, somos una escuela, nosotros investigamos mucho y creemos que la impro es una herramienta muy poderosa para adquirir habilidades de comunicación, para eliminar miedos, para quitar etiquetas, para realmente descubrir quiénes somos, porque se nos ha ido olvidando según crecemos y según tenemos más años. Entonces se crea como un espacio de libertad, de permiso y bueno, pues en 5 años ha crecido de 3 personas a 72. O sea, ha tenido un crecimiento exponencial la escuela, que es lo que nos ha permitido tener este año hacer la inversión de tener un espacio propio como es 11 Filas. La escuela sustenta ese espacio artístico de investigación porque ya te digo, ha crecido muchísimo en 5 años. Tenéis un eslogan maravilloso, a la par que sencillo, que es aprendizaje más diversión. Sí, claro. O sea, es que tú piensas, la mitad de las cosas que recuerdas que has aprendido con 3 años son canciones. O sea, a ti te suena David el Nomo y te la sabes, te suenan los diminutos y te la sabes. Todo lo que has aprendido de manera lúdica, cuando no se olvida, el cerebro no lo olvida. Ahora hay todo
un montón de estudios que se han hecho de personas con Alzheimer que de repente suena por el Camino Verde o suena una copla y no recuerdan nada, pero la copla la recuerdan entera. Entonces, lo poderoso del arte y lo poderoso de las cosas que tú aprendes disfrutándolas, con ganas de no se olvidas, es que no. Y luego esta cosa del no juicio y de la imperfección, ¿sabes? Como que normalmente todo está como, todo tiene que ser perfecto, y ya si trasladamos eso a que nosotros luchamos porque la imperfección es belleza y es parte de nuestra humanidad, pues creo que es muy muy rico. El público lo ve y se enamora y dice, joder, estos tíos, pero, ¿sabes? O sea, son como nosotros, son humanos, ¿no? ¿Sabes? No están haciendo grandes pretensiones de grandes cosas, son, pues no, seres humanos contando historias. Berta, una vez que termine el Festival de Teatro, ¿qué proyectos tenéis? Mira, nosotros estamos muy centrados ahora en la poesía, en el club de poesía, en el club de filosofía, porque también hay una lucha por la reflexión y el pensamiento, ¿no? A través del arte. Entonces, a través de 11 filas, pues viene justo cuando acaba el TAC, que acaba el 27, el siguiente fin de semana tenemos el campeón de España de Poetry Slam, para lo mismo, ¿no? Acercar la poesía por la gente de la poesía. ¿Qué rollo? No, ven a ver esto, enamórate de la poesía, enamórate de otra manera de hacer poesía, que no es, ¿no? Como esa cosa de acercar al público. Temas filosóficos, vamos a reflexionar entre todos. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es lo siniestro? ¿Qué es el arte? Debatamos. Un club de lectura, pues apostar mucho por lo que va a haber ahora en 11 filas, que yo creo que es un espacio para eso, que permite ese debate y esa reflexión. Quien quiera saber más de Improteatro o quien quiera encontraros, ¿dónde puede dirigirse? Pues nada, mira, www.improneolis.com y también www.11filas11con.com. Ahí está toda la info de todo lo que hacemos y nada, pueden escribir, llamar, estamos a su entera disposición. Berta Monclús, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha mierda para el festival y para todos los proyectos que tenéis entre manos. Ha sido un placer charlar contigo. Un placer, muchísimas gracias por llamarnos, por mostrar interés y por seguir también desde vuestra parte luchando por ese pequeño espacio para la cultura y el arte. Un besito, chicos, muchas gracias. Hasta luego, Berta, un placer. Adiós. Con Berta Monclús de Improteatro nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos escucháis al otro lado de internet y si los exámenes lo permiten, volvemos dentro de 2 semanas. ¡Hasta pronto! Gracias por acompañarnos en La Galería. Descárgate todos los podcasts del programa en iVoox. También puedes encontrarnos como La Galería Pod en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, o escribirnos al correo lagaleriapod@gmail.com. Hasta la próxima.